Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio, aquí en Radio Inter. Muy buenas noches, queridos amigos, y muchas gracias por elegirnos para pasar esta hora del sábado con nosotros y con la historia. Pero antes que nada, vamos a escuchar a Pío Moa pedirles a ustedes, y también en mi nombre, el apoyo que crean necesario darnos para continuar con este programa. Don Pío. Una hora con la historia es un programa dirigido especialmente a cuantos respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla. Por lo tanto, aspiramos a que cada oyente se convierta en difusor del programa, dándolo a conocer en sus ámbitos familiares y de amigos, y sobre todo enlazándolo en las redes sociales y en medios universitarios. Porque, como decía Cicerón también, la verdad se corrompe no solo por la mentira, sino también por el silencio. Esta es la única manera de superar el cerco al que hoy está sometida la verdad sobre nuestro pasado. Y tiene la máxima importancia, por la razón que he dicho. Al mismo tiempo, se trata de un programa sin subvenciones que depende de sus oyentes para su sostenimiento. Como recordarán, en el programa anterior, Cita con la Historia, habíamos iniciado la campaña de 300 por 20, es decir, 300 oyentes que encargasen en su banco la colaboración de 20 euros mensuales, con lo cual resolveríamos el asunto y podríamos emprender algunas otras tareas. La respuesta ha sido muy mediocre. Y con los cambios de emisora en los últimos meses se han perdido muchas contribuciones, con lo que el programa podría venirse abajo, este nuevo programa. Volvemos pues a hacer un llamamiento a nuestros oyentes para que apoyen económicamente al programa con la cifra que crean oportuna y que no desequilibre sus presupuestos. La cuenta sigue siendo la misma: BBVA ES 09 0182 1364 33 020 154 3346. No habrán tenido tiempo de apuntarlo, lo repetiremos al final, y en otras ocasiones lo pueden ver también en YouTube. Y bueno, señalarles que su apoyo es una manera concreta y eficaz de luchar contra el imperio de la mentira. ¿Cómo se llama el vals, Pío? Que nunca me acuerdo. Las colinas de Manchuria. En las colinas de Manchuria. En las colinas de Manchuria está sonando mientras don Pío hacía ese llamamiento. Y ahora nos va a hacer el editorial. Sí, bueno, si ustedes comparan las ediciones de mis libros El derrumbe de la República o Los mitos de la guerra, publicadas en 2002, 2003, y las ediciones de los mismos 10 años después, comprobarán en ellas solo cambios menores de detalle, porque no ha sido necesario cambiar más, no han sido libros rebatidos en ningún sentido, ¿no? Excepto en un aspecto crucial: la fecha del fallecimiento de la Segunda República. Y es crucial porque en él se ha basado todo el discurso historiográfico, propagandístico y político de izquierdas y separatistas hasta el mismo día de hoy, pretendiendo que el alzamiento del 18 de julio del 36 se hizo contra un régimen democrático. En las primeras ediciones de ambos libros se consideraba esa fecha el 19 de julio del 36, cuando José Giral, hombre de confianza de Azaña, ordenó armar a los sindicatos para hacer frente al alzamiento de lo que se conocería como el Bando Nacional. En cambio, en las últimas ediciones he retrotraído la fecha del hundimiento de la República al 16 de febrero de ese mismo año, con las elecciones llamadas del Frente Popular. Pues se trató de unas elecciones fraudulentas que hundieron la legalidad republicana. Aquella legalidad podía describirse como una democracia chapucera, pero más o menos democrática. Las violencias posteriores surgieron de aquel fraude y una sociedad en que naufraga la ley se aboca a la guerra civil o a la putrefacción. Así que resumiré brevemente la cuestión. Primero, en la campaña electoral, izquierdas y separatistas rompieron toda contención y todo respeto a la ley. Era una propaganda literalmente de guerra, extremadamente amenazante, que continuaba precisamente la que les había llevado a
a lanzarse a la guerra civil en octubre de 1934, y de cuyo fracaso no habían aprendido nada. Líderes tan significativos como Largo Caballero o Azaña se permitieron advertir que si ganaban las derechas en las urnas, recurrirían a otros medios. Largo Caballero citó textualmente la guerra civil. Segundo, el escrutinio de los votos fue falseado al realizarse bajo violencias y presiones amenazantes de las izquierdas. Esto lo reconocen claramente Azaña, decía había un ambiente de motines, o Alcalá Zamora, entre otros. Y nunca se publicaron recuentos fiables de los votos, ofreciendo a los historiadores estimaciones disímiles. Las elecciones cuyas votaciones no se publican no son democráticas ya de entrada, ¿no?, por definición. Y este mero hecho ya destruye todo el argumentario legalista o democrático de izquierdas y separatistas. Tercero, el proceso no se limitó a las votaciones del 16 de febrero, pues continuó hasta la destitución de Alcalá Zamora el 7 de abril, con nuevos fraudes en la segunda vuelta electoral, robo de escaños a las derechas en una revisión de actas con derroche de una brutal demagogia, y nuevas elecciones en Granada y Cuenca bajo violentas coacciones, reconocidas por ellos mismos, eso no hay problema. Cuarto, la destitución de Alcalá Zamora, asimismo ilegal desde todo punto de vista, coronó el proceso de liquidación de la República, aunque tuvo algo de justicia poética, porque la verdad es que Alcalá Zamora había sido el principal causante de aquella situación. El régimen de la República fue titulado República de Profesores por la posterior propaganda comunista, pero República de Botarates podría resultar un título más acorde con los hechos. En los personajes de la República vistos por ellos mismos, cito ampliamente, por ejemplo, Azaña, ¿no?, cuando decía que era una política de, como decía, una política de amigachos, incompetente, tabernaria, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Esta era la política de aquella República de Profesores según el propio Azaña. Y quinto, los sucesos que siguieron aquellas fraudulentas elecciones consistieron en un movimiento revolucionario desordenado, pero extremadamente agresivo, sangriento y tiránico, provocando una situación extrema y el levantamiento de una parte menor de las Fuerzas Armadas, seguido inmediatamente por una gran masa de la población. Un alzamiento, a mi juicio, perfectamente justificado, a no ser que entendamos la tiranía como una forma adecuada de gobernar. Todo esto lo he documentado muy ampliamente y al respecto no podía caber hoy duda alguna a cualquier persona informada. Pues bien, acaba de publicarse el libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, en 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Es un libro esperado desde hacía 2 años, yo lo he venido anunciando, y en él se exponen fraudes concretos que falsificaron los comicios, las actas, etc. Estos fraudes eran ya conocidos en general, pero ahora son detallados con más precisión. El libro importa porque corrobora en algunos detalles trabajos previos de varios historiadores, entre ellos los míos. Así derrumba el último bastión justificativo de la propaganda y de la historiografía de izquierda y separatistas y de la delictiva ley de memoria histórica. O en palabras de Stanley Payne, da la puntilla al último de los grandes mitos del siglo XX, que en realidad estaba ya destruido, básicamente. Bueno, pues constato que mis trabajos no han sido citados en el libro, a pesar de que no solo me he adelantado a él, sino que he explicado con bastante más amplitud su contexto histórico. Este es un estudio muy concreto de un aspecto parcial del asunto, ¿no? Hace un par de años, un profesor de la universidad me comentó que en cierto modo era más eficaz no citarme porque la izquierda ha conseguido desprestigiarme tanto en ámbitos académicos que mencionarme resultaba contraproducente. Le repliqué, a mí no me desprestigian. Entre otras cosas, sigo vendiendo más libros que ellos, ¿no? Sigo siendo mucho más leído que ellos. Dice, son ustedes, por falta de valor y de honradez intelectual, o por un corporativismo irrisorio, los que desprestigian la historia académica, cediendo el terreno al matonismo del embuste sistemático que tanto daño está haciendo al país. No están obrando como historiadores, sino como los políticos de 3 al cuarto que nos desgobiernan. No olviden su responsabilidad. Uno de los autores, Álvarez Tardío, me escribió a raíz de la publicación de los mitos de la Guerra Civil una carta muy elogiosa en que se burlaba del odio que me tenían los profesores universitarios. Dice, porque tus libros son muy leídos y los de ellos crían polvo en los estantes, aunque obliguen a comprarlos a sus alumnos. Quienes no conocen estos ambientes universitarios y académicos
pueden creer que en ellos domina un ambiente de seriedad y rigor intelectual, pero, con excepciones, nada hay más lejos de la realidad. Por desgracia, funcionan como capillas subvencionadas y serviles que han formado sus dudosos prestigios a base de falsedades manifiestas y se defienden con uñas y dientes de la verdad fácilmente demostrable. Realmente mis libros les dan pánico y obligan y prohíben a sus alumnos citarlos, ¿no? Cosa increíble, ¿no? En un sitio, una democracia o en un ambiente intelectual medianamente serio, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente turbio que degrada a la universidad y a la historiografía, incluyo a los autores de este libro, serviles y medrosillos, a pesar de que en un plano muy concreto han hecho cierto servicio a la verdad. Pero su pusilanimidad llega al extremo de que, después de haber demostrado el fraude en muchas actas electorales, dicen al final que no quieren crear un debate sobre la legitimidad o ilegitimidad del Frente Popular y la República. Es increíble, ¿no? El ambiente intelectual español está así hoy por hoy, y uno podría reírse, porque la cosa tiene su comicidad, pero el daño es ciertamente grave. Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Todos los sábados en Radio Inter, de 9:30 a 10:30 de la noche, una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Recuerde, los sábados de 9:30 a 10:30 de la noche, una hora con la historia, con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio, aquí, en Radio Inter. Me ha gustado especialmente ese final de don Pío Moa, recordando a la vez el final del libro, de aquel que demuestra unas elecciones fraudulentas, pero dicho sea con la venia de la verdad oficial, es decir, no, bueno, yo esto es así porque así pasó y así lo he descubierto, lo lamento, pero en cualquier caso usted no se ponga nervioso, que no voy a cuestionar en absoluto. No tiene consecuencias. La legitimidad, su propia legitimidad. Más interesante sin duda lo de Stanley Penn, sobre todo al hablar de puntilla, a ese mito histórico, puntilla, porque como nos ha relatado tan profusamente don Pío, no solamente en este editorial, sino a lo largo de tantos libros, ya había quedado más que evidenciado. En fin, hoy vamos a hablar de otra cosa. Lo que pasa es que le agradecemos mucho a don Pío que glosase pues lo que ha sido la noticia histórica de la semana, esa confirmación, esa puntilla al fraude del año 36 y por lo tanto a la ley de memoria histórica. Pero decía que hoy vamos a hablar de otra cosa. La semana pasada comentábamos la neutralidad de España en el siglo XX, la neutralidad en las dos grandes guerras industriales, una neutralidad que, a juicio de Pío Moa y de las matemáticas, resultó ampliamente beneficiosa para España, aunque sea simplemente en el ahorro nunca suficiente del coste de vidas humanas que sí pagaron los países de nuestro entorno. Hoy vamos a seguir con ese tema, pero distinto, porque una vez derrotado el eje, en el año 1945, el mundo cambia radicalmente, y España también, y la neutralidad de España también. Para ello nos acompaña, además de Pío Moa, el historiador, nuestro amigo don Fernando Paz. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y también con nosotros para hablarnos en la última parte del programa de esas historias, de esas noticias de hoy que hacen historia, o esas historias de ayer que hoy son noticia, don Rafael Núñez Huesca. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Don Fernando, ¿quiere apuntar algo del 36? Bueno, querría apuntar algo de un poco de lo que se ha dicho, ¿no? Porque ha comenzado el programa haciéndose una petición a los oyentes para que apoyen a este programa. Y al hilo de lo que estaba comentando don Pío hace un momento, me venía a la memoria el asesinato de Muñoz Seca en Paracuellos, cuando dijo aquello de que me lo podéis quitar todo, la vida y la libertad, todo lo que queráis, pero no me podéis quitar el miedo que os tengo. El miedo que tengo no me lo quita. Pues algo así les pasa a estos historiadores, a los cuales lo único que no les pueden quitar es el miedo que tienen al ambiente que se ha generado en los círculos académicos y en los círculos en general de los medios de comunicación en España. Y para que esas cosas
no sigan pasando, o por lo menos se les pueda combatir, se necesitan espacios de libertad como este. Por eso me gustaría insistir y subrayar en ese llamamiento al apoyo a este programa, básicamente por esa razón, para que podamos sobrevivir sin miedo. Yo le pongo una pega a ese llamamiento de Pío Moa, es el 300 por 20. Yo creo que es más 1200 por 5. Creo que sale lo mismo, y como nos oye mucha más gente, digo, porque 20 os hace un roto, pero 5 no. Bueno, 20... y son ustedes mucho más de 1200. No, y sobre todo la difusión, que es lo básico. Sí, efectivamente. O sea, si esto tiene que llegar a cientos de miles de personas. Tiene que llegar a cientos de miles, y eso depende de nuestros oyentes. Y es muy fácil, no requiere mucho esfuerzo, ni requiere gastar un solo euro, ¿no? Efectivamente, ese sí sería el mejor servicio de los oyentes. Pues vamos a plantear el asunto de la neutralidad. Como vimos en el programa anterior, fue un gran beneficio para España, que solo podría haber desempeñado el papel lamentable de carne de cañón para unas potencias que desde luego no eran amigas del país. Francia e Inglaterra, lo vamos a ver más ampliamente, no lo eran. No, lo vimos en el ejemplo clarísimo que puso usted de Portugal, que hubiese sido lo más parecido al papel nuestro. De Grecia o de Italia, de Italia. ¿no? Que salieron verdaderamente baldadas, por así decir, de su participación, ¿no? Bueno, en todo caso, la neutralidad, aunque fue muy acertada, no respondió a una doctrina de política exterior, como fue la de Suecia o la de Suiza, sino a unas circunstancias históricas que fueron apreciadas correctamente por los gobiernos en aquel momento, pero no sirvieron de una lección fructífera, podríamos decir, para crear una tradición neutralista que se quebró con motivo de la Guerra Fría, ¿no? Como ha dicho Kiko, efectivamente la situación había cambiado, y resulta que ante una posible ofensiva del Pacto de Varsovia, pues España e Inglaterra iban a ser las zonas en que podía reagruparse y crear una contraofensiva. Y España, en ese sentido, por otra parte, para el franquismo, la lucha contra el comunismo era primordial. Por lo tanto, era necesario aportar algo a ello. Y la verdad es que España sirvió mucho más a los intereses de la Europa occidental de lo que recibió de ella, que recibió una permanente hostilidad. Simplemente con mantener el país en su situación geoestratégica tan fundamental, y mantenerlo en calma y mantenerlo en prosperidad, pues ya era un servicio enorme, ¿no?, a la Europa occidental, ¿no? Bueno, pero como sabemos, la Guerra Fría terminó con el hundimiento de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, con lo que la anterior política ya carecía de sentido. La OTAN fue creada precisamente para afrontar el expansionismo soviético en Europa, y parece lógico que una vez desaparecida la amenaza, pues desapareciera también la OTAN. Y sin embargo, la OTAN no solo no ha desaparecido, sino que se ha reforzado, actúa en un área muy superior a la del Atlántico Norte, prácticamente en todo el mundo, y directa o indirectamente ha provocado numerosas guerras, que por otra parte viene perdiendo en países musulmanes, y está resucitando una mentalidad de Guerra Fría contra Rusia. Antes de ir a ese papel y a esa OTAN post-Pacto de Varsovia, que efectivamente es una nueva alianza atlántica que nos gustaría que estudies, pero, don Fernando, esa ruptura de la neutralidad, como dice don Pío, no venía de una posición doctrinal, sino circunstancial, que se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente no es ¿cómo decirlo?, recompensada o simplemente justamente reconocida por los aliados de la OTAN, pero trae algunos beneficios a España, a su juicio, ese planteamiento. Estoy hablando ya del año 53, 59, Eisenhower. Sí, desde luego. Vamos a ver, la política española inmediatamente, ya en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, se reposiciona, como no podía ser de otra manera, porque llega un momento en que España deja de limitar al norte con la Wehrmacht, y entonces puede tener no una mejor situación tampoco, porque estaba asfixiada por otro lado, pero sí que, en fin, necesita reposicionarse. ¿Para qué? Pues en gran medida para ser reconocida en el exterior y poder sobrevivir, por supuesto. Europa la está asfixiando, los países democráticos después de 1944 empieza a asfixiar a España con una forma muy clara. Francia cierra la frontera, luego la abrirá a partir del 47, y Estados Unidos empieza lentamente a partir de ese año a girar en su política exterior, pero el giro es lento.
porque Truman y Akeson, su secretario, son muy dogmáticos y doctrinarios, y Franco es bastante más, digamos, adaptable en ese sentido, pero ellos, por ejemplo, en las negociaciones bajo cuerda que se establecen, ponen, por ejemplo, mucho énfasis en la cuestión religiosa, en que Franco permita que haya sectas protestantes por todas partes y tal. Y Franco no está por la labor en ese momento, y entonces no pasa a formar parte, digamos, de la negociación. La doctrina Truman todavía no termina de aplicarse en España. Hay algo evidente, ¿no? A España se le aplican parámetros diferentes y distintos de los que se aplican a otros países en una situación comparable. El caso de Portugal, y será así durante un tiempo largo, o el mismo caso de la ayuda del Plan Marshall, por ejemplo, a Yugoslavia, ¿no? Entonces, España queda al margen de todo eso, y muchas veces cuando hablamos de la recuperación española y del milagro español tenemos que tener en cuenta que no sucede en España también, como es lo del Plan Marshall, ¿no? Y a partir del acercamiento del año 53, del cambio de administración, de la administración Eisenhower, es evidente que se trata no solo de una cuestión puramente militar, sino que el mismo tratado tiene una parte adicional de ayuda económica, por ejemplo, y sobre todo un reconocimiento internacional de España. 2 años después, en diciembre del 55, España entrará en la ONU, ¿no? Con lo cual es evidente que Estados Unidos, más allá de cuestiones doctrinales, Estados Unidos se convierte en un flotador para España, en una tabla de salvación no solamente para el régimen de Franco, sino para España, ¿no? Y sí, perdón. Yo diría que yo tengo un enfoque bastante distinto. En primer lugar, cuando termina la Guerra Mundial, en Inglaterra, Franco busca una especie de alianza con Inglaterra contra el comunismo. Los ingleses se cachondean, se cabrean además, dicen que de ninguna manera que la paz en Europa va a quedar asegurada por la alianza entre los ingleses y los soviéticos, que además dice Inglaterra se ha vuelto no solo una potencia naval, sino una potencia en ejército de tierra y tal y cual. O sea que Franco sabía que eso era pura ilusión. Sí. Y Franco sabía que la alianza entre los anglosajones y los soviéticos iba a naufragar antes o después. Por lo tanto, decidió, esto va a ser así. En cuanto a España, realmente no necesitaba excesivamente el apoyo de USA, un apoyo que ya Franco una vez, algunos en la ONU, el mismo, ¿cómo se llamaba?, Lequerica, hablaba con un agradecimiento enorme a la ayuda useña, y Franco dijo, no, ha sido una ayuda muy modesta. Efectivamente, ha habido ayuda modesta. En los años 40 y 50 España pudo rehacerse y reconstruirse sin ayuda extranjera, es decir, no les debemos nada a USA, al contrario que el resto de Europa occidental, que les debe su paz, les debe su paz durante todos estos años, les debe su prosperidad, les debe el plan todo. Marshall, como decía también el Fernando. plan Marshall, exactamente, se lo debe todo. Es decir, que España, en ese sentido, era mucho más independiente que el resto de Europa, que quedó reducida en gran medida a un protectorado de USA, como la otra parte de Europa un protectorado soviético, claro. Sí, no, sí, eso es indudable, ¿no? Eso no pongo en duda en absoluto, pero sí es verdad que de cara a un reconocimiento internacional del régimen, la cercanía de la administración Eisenhower fue fundamental. Fue el concordato con la Santa Sede, el mismo año 53, y el pacto con los Estados Unidos representa pues una especie de casi de salvoconducto para una España que, recordémoslo, se había quedado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial con 4 embajadas, ¿no? Que era la de Argentina, República Dominicana y tal. Entonces, el Vaticano, y no recuerdo cuál era Suiza, la cuarta. No, era otro país. ¿Suiza no está? No, Suiza retiró embajadores también. Bueno, no recuerdo el cuarto país, pero vamos, en definitiva, ¿no? Y que Estados Unidos en ese sentido sirvió... la normalización del régimen normalización. a nivel Ciertamente internacional. España también era un objetivo para la OTAN, y eso hoy en día con la documentación que tenemos no tenemos ninguna duda, entre otras cosas por su posición estratégica. Claro. Determinados autores minusvaloran el papel de España en esa época, y eso no es Pero al así. fin y al cabo, al frente de España estaba, y yo creo que Eisenhower, en su calidad militar, que podamos discutir una de otra, entendería que Franco era el único militar entonces en vida que había vencido al comunismo en tierra, pero bueno. Pero no solo USA fue determinante, ¿no? De hecho, la diplomacia franquista consiguió adelantarse a la política de aislamiento, negociando unos meses antes con Argentina
la compra en préstamo de alimentos suficientes, que si no habría sido una hambruna terrible, ¿no? Y en segundo lugar, la diplomacia franquista fue muy, muy tenaz y muy hábil y eficaz en ir convenciendo a países hispanoamericanos y países árabes de apoyar a España. Es decir, que el apoyo y la entrada en la ONU se hizo con un apoyo muy amplio del país, incluido de la Unión Soviética. Muy difícil, los países hispanoamericanos, ¿acuerdas? Hacían las embajadas, tenían sus nombres, ¿no? Aquí iban también, aparte de diplomáticos, artistas, poetas, que eran recibidos en toda Hispanoamérica por los exiliados republicanos. O sea, que fue un trabajo verdaderamente complicado porque allí ya sí estaban instalados determinados exilios. Pero bueno... Portugal era el país que se me ha olvidado. Portugal no retiró la embajada. No. Sí. Vamos hemos dado esa pincelada de la pérdida de neutralidad, pero manteniendo la independencia, desde luego, por lo menos hasta el año 75, de forma clara, con todo tipo de acuerdo bilateral con Estados Unidos, pero bilateral, y sin embargo, a partir del año 75 empiezan las negociaciones para incorporarse a la OTAN. Una OTAN que podría tener sentido hasta pocos años después, porque ya en 1991, bueno, a partir del 89, 91 definitivamente se deshace el pacto de Varsovia, y la OTAN, como nos contaba entonces Pío, muta en otra cosa, que es lo que estamos viviendo, porque no tiene ese pacto de Varsovia contra el que se creó. ¿A qué se dedica ahora la OTAN en la que estamos? Aquí esta es la cuestión. Una vez ha desaparecido el pacto de Varsovia, la cuestión de la neutralidad vuelve a plantearse por sí misma. Aunque nadie la plantea, porque como ocurre desde hace decenios, con problemas fundamentales, aquí ni se plantea ni se debate casi nada, ¿no? Esta falta de debate pues revela una verdadera degradación intelectual y moral de la política española, ¿no? Y a la que de momento no se le ve remedio, pero hay que hablar de ello, ¿no? Habrán observado ustedes que en los debates entre los líderes de los 4 partidos, debates que fueron de un nivel muy bajo realmente, la política exterior ni siquiera se mencionaba. Esto revela el carácter provinciano de nuestros políticos, desde luego, carácter muy provinciano, y revela también que España prácticamente ha renunciado, estos partidos, estos gobiernos han renunciado a la soberanía de España, que va siendo eliminada pues a la chita callando y a través de hechos consumados por los gobiernos del PSOE y del PP. Así, cada vez más nuestra política interna viene determinada por la burocracia de Bruselas y la parte militar y exterior por el mando de la OTAN. Esto es una tendencia objetiva, que a unos les puede gustar, a otros no, pero su significado histórico es la progresiva disolución de España como nación independiente. Y Rajoy ha acelerado el proceso con su política de entregar grandes toneladas de soberanía, como decía un ministro, ¿no? A lo mejor este tema va a dar para más, para otra... Pero bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? Y hay un punto crucial en la pertenencia de España a la OTAN, y es la permanencia de Gibraltar, una colonia y una base militar extranjera, precisamente en el centro de nuestro eje defensivo. En cambio, la OTAN no cubre a Ceuta y Melilla. Y este mero hecho ya sitúa a España no como aliada, sino como servidora de una potencia Inglaterra, que es, en fin, es un poco la potencia con la que tiene una relación especial USA, ¿no? Que es la que realmente manda en la OTAN, ¿no? Y este mero hecho, ya digo, demuestra que los intereses de la OTAN no son los de España. Y eso nos retrotrae a las causas de nuestra neutralidad en las guerras mundiales, de que ya hablamos. Los países a cuyo lado nos impulsaban muchos a luchar no eran precisamente países amigos, ni históricamente ni en el momento. Así que yo creo que podríamos pasar a hablar de la experiencia histórica de nuestra relación con Francia, con Inglaterra y con USA, que son los elementos cruciales, ¿no? Son nuestros amigos, por así decir. Es que lo que ha habido en las últimas décadas no es una integración de España, es una subordinación de España, que indudablemente sigue una cierta línea histórica, pero que quiero recordar aquí cómo eso se quiebra en gran parte durante el franquismo. Si recordamos la política exterior española de aquella época, hay gestos que revelan una política exterior independiente, muy independiente en muchos casos, como el caso, por ejemplo, de la negativa de Carrero Blanco a la utilización de las bases en la guerra del Yom Kippur, por ejemplo, como revela la política exterior de Castilla, la reivindicación permanente sobre Gibraltar, contrariando los intereses de Estados Unidos, que trataba de que España no se enfrentase con Gran Bretaña, por ejemplo, el apoyo de Franco a la Revolución Portuguesa, pongamos de caso, o la negativa, mejor dicho, no el apoyo de Franco, pero sí la negativa a que se interviniese en eso, que además se le había solicitado.
Los consejos de Franco, clarividentes, al presidente Johnson cuando habla de la guerra de Vietnam y le dice no te metas en ese lío que te va a salir caro. Y por supuesto el Sáhara, la Marcha Verde, que es una muestra muy clara, pues una muestra muy clara de muchas cosas, entre otras, primero de lo resuelto de una determinada política exterior española en primer lugar, y en segundo lugar de que Franco en los últimos momentos, bueno, pues se hacían muchas cosas a espaldas suyas y se estaba labrando lo que podemos considerar abiertamente una traición. Muy poco después de esto, obsérvese cuál es el rumbo que emprende la política exterior española. Hay que mencionar también el que Franco no respetó el embargo a Cuba. No porque simpatizara con Fidel Castro, sino porque veía una cosa de independencia, ¿no? Efectivamente, por ser un país hispano, decía, yo tengo mi propia política exterior y nadie me la va a dictar. Y sin embargo, muy poquito después de eso, pues recordemos lo que han hecho después de la transición los políticos que nos han gobernado, y recordemos cómo, a partir de unas determinadas promesas en sentido contrario, muy solemnes por cierto, nos integramos en la OTAN, cómo lo hicimos, cómo actuó el gobierno socialista, que fue la primera medida que tomó en materia de política exterior, fue el respecto de la verja de Gibraltar, abrirla cuando llevaba 13 años cerrada y estábamos verdaderamente estrangulando y poniendo a los británicos por lo menos en una situación de querer negociar porque se estaba volviendo inviable el asunto, la entrada en la OTAN y cómo entramos en la Unión Europea. Son tres pasos muy claros y muy evidentes en esa subordinación de España en materia de política exterior, que revela lo que ha sido la política general, no solamente la exterior, pero la política general en las últimas décadas. Una política exterior que, recordemos, llevó al mayor nivel de convergencia de España con el núcleo duro de Europa, es decir, que esa independencia, esa soberanía tenía un resultado y que a partir de entonces empieza a decaer. Cuando oigan ustedes eso, no, a partir del año 90, creo que dicen 95, 96, el mayor momento de convergencia, perdón, 99, no, se habla de convergencia entonces con esa Unión Europea ampliada, en la que ya cuentan países verdaderamente débiles económicamente y en renta per cápita, pero con el núcleo duro, es decir, con Holanda, Francia, Alemania, Italia, con esos, Inglaterra, el momento de mayor convergencia, el último es el año 73, 75. Por encima de un 80% de convergencia. Y ahora estamos apenas un poquito por encima del 72. Relativa a esos países. Así que es importante entender cómo esa independencia y esa política exterior e interior propia, dictada y creada para favorecer el bien común y el interés general de los españoles, tenía sus resultados efectivos también en el propio reconocimiento, no del régimen, sino de España, por ejemplo, en Hispanoamérica. Sí. Es decir, esa independencia, no solamente con Cuba, también con Argentina, también se trasladaba en un reconocimiento que ya ha desaparecido en Hispanoamérica o va camino de desaparecer a marchas forzadas en beneficio de ese indigenismo absolutamente enloquecido defendido en el que siguen por el Papa, entre otros. Efectivamente. En fin, lamentablemente. Don Pío, me quería usted comentar esa convergencia del año 75 es con esos países de nuestro entorno, y sin embargo, a partir de entonces, ese discurso de Zapatero de vamos a volver al corazón de Europa no era nuevo de Zapatero, no era de Felipe González, era decir, nosotros que somos los pobres atrasados, aldeanos, nosotros vamos a ir al corazón de Europa. Y el corazón de Europa efectivamente es Francia, es Inglaterra, y también no es Europa, pero bueno, sí, Alemania, el mundo occidental, Estados Unidos también, no es Europa como la hegemonía. El gran protector. ¿Y cuál ha sido entonces, don Pío? Bueno, vamos a ver, los políticos han creado la impresión de que le debemos todo a la Unión Europea, de que hemos entrado en Europa, como decían, ¿no? Lo cual revela, por una parte, su ignorancia histórica, su ineptitud intelectual, pero revela también unas intenciones. España, al revés, insisto, que el resto de Europa occidental no debe nada a USA, no debe nada a la protección de USA. Se reconstruyó primero y se desarrolló después con sus propias fuerzas, básicamente, ¿no? Y llegó con sus propias fuerzas a una situación, pues de, como se ha dicho, de más del 80% de convergencia con la media de los países. Yo recuerdo que en el 74 por ahí los analistas decían que en 5 o 6 años España sobrepasaría a Inglaterra y a Italia en renta per cápita, ¿no? Luego no ha sido así, evidentemente por muchas razones. Pero la verdad es que desde que estamos España además era un país sin apenas deuda exterior, era un país con pleno empleo,
a pesar de la emigración, que se ha exagerado muchísimo. Eso en el libro Los mitos del franquismo lo analizo en concreto. Y desde entonces la verdad es que la economía española ha ido a saltos, con muchas crisis, con un paro permanente muy alto, etcétera. Y con una capitalización del Estado que ha desaparecido. Es decir, nos ponemos siempre ese ejemplo, un español que nace en 1970, aparte de, como decía don Pío, no deber nada, prácticamente nada. Además, es que ya era suyo la red eléctrica, Renfe, Iberia, Camsa, las cajas de ahorro. Telefónica. De ahorro que han sido destruidas. Tabacalera. Bueno, es que podemos seguir, el Instituto Nacional de Industria, en el que había industrias muy contrario a lo que se decía, francamente rentables. No, en conjunto era rentable, aunque había algunas que no lo eran. Claro, pero eso pasa en todas las... Pero que en conjunto era efectivamente rentable. Es decir, todo eso lo tenía el español al nacer. Hoy un español cuando nace solo debe y debe hasta de callarse. Mucho, sí. Eso es muy importante señalar estas cosas, porque, ya digo, era una forma de entender la economía que tuvo un éxito enorme y que, sin embargo, se la ha denigrado sistemáticamente, ¿no? Y la verdad es que España actualmente, pues, tiene esas deudas enormes. Y aún así, la familia española es una de las más ricas de Europa, casualmente. La que tiene un patrimonio mayor, porque tiene normalmente su casa, cosa que no pasa en otros países. Y eso viene de una política del franquismo deliberada de que los obreros y en general la clase media y tal se hiciese con su propia casa. Eso lo tienen todavía, pero pueden perderlo con la política que se sigue. Ese aterrador, lo que está diciendo, efectivamente, lo último que le queda ya, una vez descapitalizado el Estado, descapitalización que empieza, por supuesto, Felipe González, pero continúa a andar. El milagro económico de Rodrigo Rato consiste mucho en eso, en vender las joyas de la corona, que al final la última parte del pastel que no se habían repartido los partidos. Y si la reparten, no hay más que ver ahora, solamente pueden ustedes ver los consejos de esas grandes empresas antes públicas y ahora están repletas de políticos en sus consejos. Algunos las hemos vendido, como las eléctricas, para que sea otro Estado, el italiano, quien mande en ellos. Pero decía don Pío un tema importantísimo, el de las casas. Estábamos el otro día en una tertulia sobre el tema de las pensiones y bastante aterrador, uno de los expertos, aterrador, porque de alguna manera muestra cuál es el planteamiento de esas élites tan tecnocráticas que lo saben todo y no nosotros, míseros mortales. Se refería exactamente a lo que ha dicho usted, don Pío. Decía, es que hay una gran riqueza en España, que es la de los hogares. Cuando estaba hablando de hay que elevar el nivel de la edad de jubilación, el Estado no va a ser capaz de dar una pensión capaz de garantizar un mínimo de subsistencia. Entonces decían estos expertos, sí, pero es que hay una gran riqueza. Y daba las cifras tremendas, lo acaba de decir don Pío. Uno de los grandes ahorros de Europa se produce la familia española con su casa. Entonces habla de la hipoteca invertida. Es decir, ¿cómo le vamos a quitar también en eso último a los españoles? Es decir, como no va a haber pensiones, toda esa gran riqueza, pues utilizan ustedes de pensiones. Claro. Esas casas, olvídense de dejarlas a sus hijos, sino hagan hipoteca inversa, que más o menos viene a ser pues una especie de iba a decir una barbaridad, pero de préstamo al señor para que el ahorro de toda su vida le valga pues para mantener cierta dignidad en la vejez y no dejar absolutamente nada al que venga. Pero nos estamos desviando hacia una... Sí, pero que me ha interesado mucho eso. Sí, habrá que hablar también más de esas cosas, ¿no? Bueno, decíamos que había que tratar quiénes son nuestros amigos, ¿no? Eso es. ¿Qué es Inglaterra en relación con nosotros? La posición real de Inglaterra hacia España viene definida por Gibraltar. Y la posición de los gobiernos españoles al respecto viene definida por lo que hizo Felipe González de abrir la verja y convertir lo que era una ruina para Inglaterra, convertirlo en un emporio. Un emporio de negocios turbios, de contrabando, de mil cosas que genera además un desempleo enorme en la zona, ha arruinado la política del franquismo de crear una zona industrial importante en el campo de Gibraltar, etcétera, etcétera, ¿no? Es además un factor Gibraltar es un factor de corrupción para todo el entorno,
un gran factor de corrupción, y yo creo para Madrid también, para los políticos de por Madrid. eso los primeros escándalos de Marbella, para que se hagan una idea, los primeros despachos con doble localización eran Marbella-Gibraltar. Sí. O sea, era Marbella-Gibraltar, luego después era Marbella-Gibraltar-Sotogrande. Sí. Pero entre Marbella y Gibraltar, esa es la línea por la que entra primero a partir de los 90 muchísimo dinero ruso, Sí. una cueva de piratas que efectivamente con grandes cantidades de dinero van sobornando, corrompiendo. A toda la Costa del Sol. Bien, esto además Gibraltar siempre fue un núcleo de inmiscuimiento en la política española, y lo sigue siendo, porque allí, por ejemplo, se reúnen de vez en cuando pues grupos separatistas catalanes, vascos, etcétera, ¿no? Porque consideran que es una manera de chantajear. Hace poco hemos visto hasta qué punto la política española está subordinada a los intereses ingleses, cuando un portaaviones ruso que iba hacia Siria, pues iba a repostar en Ceuta, como estaba ya acordado previamente, y los ingleses dijeron que de ninguna manera. Es más, con una chulería enorme, un militar inglés dijo que, bueno, que es eso de que España esté hablando de Gibraltar, cuando tienen Ceuta y Melilla, o sea, nos están chantajeando. Sí. Ceuta y Melilla no son colonias, son ciudades españolas, desde antes de que existiera un Estado marroquí, pero Gibraltar es un caso absolutamente contrario. El franquismo, por cierto, uno de sus grandes éxitos fue la derrota en la ONU de la posición inglesa. Es decir, España tiene la fuerza económica, la fuerza diplomática y la fuerza moral. No tiene la fuerza militar, pero que tampoco hace falta. Bueno, pues esta es nuestro aliado y amigo al que se subordina la política exterior española en gran medida. Inglaterra, don Fernando, ¿lo ve parecido? Sí, lo veo. Usted como gran anglófilo que es. lo veo calcado. Sí, realmente la política española ha estado en un estado de postración y de subordinación pues desde finales del siglo XVIII, desde la Guerra de la Convención. España empieza a buscar ahí, en este caso, la alianza con Francia, posteriormente lo hará con Inglaterra ante la ocupación napoleónica, y a partir de ahí España no ha tenido ninguna política exterior independiente, salvo el periodo del paréntesis al que nos hemos referido, la época de Franco. El resto del tiempo ha sido una política exterior absolutamente subordinada. Bueno, por no hablar de episodios como la Segunda República, donde además eso no les interesaba prácticamente nada porque se daba por descontada la sumisión ya de entrada, ¿no? Dado en manos de quienes estábamos. Así que sí, la relación con Inglaterra es una relación de evidente sumisión frente a Inglaterra, lo ha sido siempre, y no solamente en cuestiones de política exterior, sino que eso ha condicionado enormemente el propio desarrollo español. ¿Cómo no ver una relación entre nuestra política exterior, nuestra subordinación a Francia y a Gran Bretaña según los periodos, con el desarrollo económico de España? Tenemos ahí desde las medidas que se adoptaron en el siglo XIX, medidas de tipo proteccionista o de tipo librecambista según los momentos, casi siempre librecambista por supuesto, y que culminaron en la desamortización del subsuelo, en la ley de minas, donde se entregó todo esto a los ingleses a cambio de literalmente nada, porque no se les pedía siquiera que tuvieran industrias de transformación para ayudar al desarrollo industrial de España. Se lo llevaban, muy barato además, y lo transformaban allí. O sea, aquí no dejaron absolutamente nada. Bueno, dejaron muchas mordidas en muchos políticos del sexenio democrático. Y terminaré este asunto diciendo que recordemos esa subordinación ejemplificada en el general Espartero, como las medidas de política económica que tomaba eran tan del gusto de Inglaterra que apareció aquella pintada, ¿no? Porque Espartero, el general, vivía enfrente de la embajada del Reino Unido. Y apareció aquella pintada que decía: en esta casa vive el regente, pero el que manda vive ahí enfrente. No, y así era. Sí, el siglo XIX fue un siglo inglés en España en gran medida, ¿no? Pero vamos, por no retrotraernos a tiempos tan pasados, durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra contribuyó todo lo que pudo al hambre en España, con un semi-boicot a las importaciones, que a algunos historiadores y políticos les parece muy gracioso. Sí, les parece muy gracioso, ¿no? Exigiendo los Navicerts, los certificados de navegación. Que eran ilegales para un país neutral. Eran absolutamente ilegales y tenían bloqueado todo el tráfico del Océano Atlántico. Es una cosa increíble que, efectivamente, como dice Don Pío, a muchos parece hacerles mucha gracia porque lo hizo Inglaterra. La piratería siempre tiene esa... Sí. Pero... Y que contribuye, al hambre, porque las importaciones de petróleo eran la mitad de las que se necesitaban, de fertilizantes lo mismo, etcétera, ¿no? Eso contribuyó mucho al hambre, es decir, una cosa que se la debemos a
a nuestros amigos ingleses, como le debemos también una política en general de hostilidad, aunque más atenuada. Pero si pasamos a otro de nuestros amigos, que es Francia... Antes de pasar a Francia, permítame, don Pío, ¿cómo se llama este aristócrata inglés que vino a combatir al lado de Franco? Es que en su libro, se me acaba de decir el nombre, lo conocéis seguro, joder. Bueno, es que su libro... Campbell, uno que viene a luchar, y se alista en la Legión. Y se dice que incluso la canción que hay de la Legión de un inglés que vino de London, sí. está dedicada a este que ahora mismo no me sale. Pero él cuenta muy bien cómo las clases altas británicas, y por incluso las palabras de Churchill, entienden que la razón, que lo verdaderamente bueno para España es el bando llamado nacional, es el del general Franco. Pero que el interés de Inglaterra, y me lo pone incluso con una frase de Churchill, es que España vaya mal, y por eso da una apoyo pública. Entonces, que ya me saldrá el nombre, espero antes del final del programa, pues un inglés que sí entiende que la causa es la justa de Franco, viene, está, y sufre el gran rechazo de su ambiente exquisito de Oxford y Cambridge. Es decir, claro, porque si ya sabemos que Franco tiene razón y que está luchando por la civilización frente al comunismo, pero es que a Inglaterra le interesa que a España le vaya mal. Sí, Orwell también le pasó algo por el estilo. Cuando fue a Inglaterra no conseguía que le publicaran su libro. Vamos, al final una editorialilla por ahí perdida lo sacó. Sí. Pero entonces era más por la alianza, ¿no?, británica con eso. Pero eso prefiero antes, ¿no? Antes de esa alianza británica-soviética ya se quería el mal de España porque se entendía como bueno para la no por una cuestión coyuntural, sino casi por una cuestión esencialista, ¿no? Lo contaba don Pío, claro, la política es que España vaya mal. La política de Inglaterra siempre, y de cualquier país en realidad, dice que Inglaterra tiene intereses permanentes, pero no amigos permanentes. Claro, sí. Y la verdad es que hay una especie de casi un instinto, ya desde siglos atrás, de ver a España como un enemigo. Entonces, estos son, y en España, por desgracia, un instinto casi de sumisión desde hace unos años. Vamos a tener que seguir otro programa porque ya el tiempo se nos echa un poco encima, pero podemos seguir ahora con el aspecto histórico. ¿Y dejamos Estados Unidos, le parece? No, también. Estados Unidos, yo creo que nos da un poco de... ¿O no? Pero quedan todavía 12 minutos de programa. 12 minutos. Pero sí, que queremos dejar porque hay muchos temas de los que estamos hablando. Sí, hay cosas interesantes que conectan muy bien con lo que estamos hablando. ¿Te parece, don Pío, dejamos para el siguiente programa, dejamos aquí ahora con Francia? Porque de esto mismo que estamos hablando, las consecuencias, que es por eso es lo importante de conocer el pasado, que más allá que la propia curiosidad histórica, es el entender lo que sucede actualmente. Pues esta misma semana ha habido un debate muy revelador, en realidad, en el Parlamento, sobre un tema que está absolutamente conectado con lo que estaban hablando don Pío y don Fernando Paz. Rafael Núñez Huesca. El pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control al Gobierno, Mariano Rajoy daba cuenta de la reunión que había tenido en Bruselas, de alguna manera en la que se abordaba la crisis en la Unión Europea, esto que llamaban las élites de la Unión Europea, que llamaban movimientos nacionalistas y populistas, el euroescepticismo, cómo crece, la preocupación. Entonces, desde la intervención de Mariano Rajoy, las réplicas en realidad del Partido Socialista, de Ciudadanos y de Podemos no fueron réplicas, fueron una competición por ver qué partido mostraba una postura más eurófila. Hasta el punto de que esto lo escribíamos y lo explicábamos en Gaceta, el cenit de esa eurofilia llegó en el turno de réplica, que repito, no fue réplica de Albert Rivera, en la que abogaba literalmente, no es ninguna concesión literaria, estoy hablando de que Albert Rivera habló de una creación inminente de los Estados Unidos de Europa y que la crisis europea se solucionaba, literalmente, repito, cediendo más soberanía. En dos aspectos concretos, no cediendo más soberanía, sino cediendo completa y absolutamente la soberanía. Y se refería a Albert Rivera. ¿Qué dos aspectos? Quiere ceder completamente la soberanía. Ahí es nada. La política exterior, es decir, que España, que en realidad los países europeos tendrían que ser las potencias medias, porque la política exterior la cederían probablemente Polonia, Italia, Grecia, Portugal, para que las riendas las llevaran Francia y Alemania. Quería ceder, repito, la totalidad de la política exterior y articular
no al margen de la OTAN, pero sí a la vez que la OTAN, un ejército europeo y ceder toda la soberanía, todas las competencias en materia de defensa a Bruselas. Ese es el discurso hegemónico, el discurso imperante, el discurso que nadie discutió, ninguno de los 350 diputados discutieron, y es un discurso que de alguna manera conecta muy bien con todo esto de lo que estábamos hablando, porque es la culminación de un relato. Sí. Es decir, en España se ha asociado desde a partir del 20 de noviembre del 75 Europa con democracia. Son términos casi totalmente intercambiables. Sí, con libertad y progreso. Y antifranquismo. Sí, absolutamente. Y en tanto que uno es eurófilo, es demócrata. Y en tanto que uno tiene recelos a Bruselas y aparecen estos movimientos que en España aún nos están dando precisamente por prevención o por complejos con un pasado muy reciente, en tanto que esto no se produce en España, pues seguimos de alguna manera siendo la reserva de la modernidad y la democracia en Europa. Es que Europa es el mito del progreso. Estábamos hablando antes de lo de la entrada de la Unión Europea, y es que me estaba recordando un programa que hubo de fin de año, el año 85, cuando íbamos a entrar el día siguiente en la Unión Europea, que cantaba Concha Velasco aquello de ¡Viva el IVA! O sea, lo cual es una cosa ya de auténtica locura, ¿no? Delirio, pero en ese delirio y en esa misma línea de delirio, Albert Rivera, que acaba de salir y ponerse sobre la mesa, dijo hace pocas fechas, pues hará un año, 8 meses, no lo sé, evocó un momento histórico determinado en el que le llevó a decir: cuando los aliados derrotamos al nazismo. Pero fíjate, debió ser no hace mucho eso, porque Albert Rivera, si te retraes un poquito hace más, encabezaba una lista al Parlamento Europeo absolutamente euroescéptica. Sí. No hace mucho, o sea, en las que salió no, en las anteriores. Hay que partir de... Pero vea, con eso que decía de la traslación de la defensa y de la política exterior. Ha sido el mantra de la derecha cobarde, acomplejada, bueno, por llamarlo de alguna manera, derecha de este país, resolver los separatismos por vía de ascender el problema, es decir, hacia Europa. El problema es que ya solamente nos une, a veces con Cataluña o con el País Vasco, dos cosas, que es precisamente la defensa y la exterior. Todo lo demás, de alguna manera, está tan cedido a Europa que casi podría comunicarse directamente Bruselas con las comunidades. Y los únicos nexos que quedan con esas autonomías son los que quiere ceder el gran antiseparatista, Albert Rivera. Debíamos evitar caer en el lenguaje de esta gente. No es lo mismo Europa que la Unión Europea. Sí, bueno, es más, son cosas en gran medida opuestas. Ya hablaremos más de este sentido, ¿no? Son cosas en gran medida opuestas. En segundo lugar, estos señores no son demócratas. O sea, no tenemos ningún político demócrata. En el libro La Guerra Civil, los problemas de la democracia en España, trato esto. No existe entre ellos nada que se parezca a un pensamiento democrático. Son todo 4 tópicos que cada partido lo interpreta a su manera, y le llaman democracia, y todos quieren ser a cual más demócrata. Y en segundo lugar, que España tiene esa doble tensión. Por una parte separatista y por otra parte la tensión de destruir a España, o sea, de disolverla en la Unión Europea, es decir, disolverla en Bruselas. Es un argumento curioso que frente al poder identitario que blanden los separatistas, el poder, el establishment español saca la bandera del desarraigo. Es decir, frente a la identidad del desarraigo, no frente a la identidad catalana, la identidad integral y superior española, sino el desarraigo por elevación. Es decir, el relato viene a decir que los separatismos acabarán disolviéndose en un magma continental que en última instancia son los Estados Unidos de Europa. ¿Qué es lo que está desapareciendo? ¿Por qué más cosas ha habido esta semana? El miércoles pasado, el euroscéptico Wilders, el titular podía ser que perdió las elecciones. Quedó en segundo lugar cuando se habían creado unas expectativas. Avanzó mucho. Pero yo creo que el acento no debería ponerse en la derrota de Wilders, sino en cómo, porque esto viene ocurriendo, es una tendencia que viene ocurriendo en otros países de Europa, en cómo Mark Rutte, que era el primer ministro y ha revalidado el cargo, de alguna manera ha asumido
no solo el lenguaje, sino la doctrina. Mark Rutte, en los días previos a las elecciones, tuvo un enfrentamiento, su gobierno holandés, diplomático muy grave, y que aún está por verse las consecuencias con Turquía, y dijo cosas tan contundentes y tan propias de Wilders, como que en Holanda tenemos que rebelarnos contra la gente que no tiene suficientemente claro cuáles son nuestros valores. Esto irrita y da la sensación que Holanda está en sus manos, y esto no puede seguir así. Lo curioso es cómo está aplaudiendo toda la izquierda progresista europea, están aplaudiendo el triunfo de unas frases. También ha dicho que los refugiados cometan un delito, deberán abandonar el país. Sí. Unas frases que aquí en España no se podían decir, y sin embargo están aplaudiendo allí como si hubieran ganado los suyos. Pero eso lo hace simplemente para quitarle el discurso al otro. Nada más. Igual, en el fondo va a ser igual que Fillon, efectivamente. Lo que decía Kiko... Pero prefiero la idea, a lo que votan los holandeses. Los holandeses quieren esa identidad. Otra cosa es cómo les engañan. El que ahora ya es presidente inspectore de Holanda, que ha renovado el cargo, literalmente, que en Holanda tenemos unas normas y si no te gustan, no vengas. Y si vienes y no te gustan, vete del país. Es decir, este es el discurso que ha comprado Rutte, que es el de Wilders, que Fillon es compra de Le Pen, que el primer ministro austríaco, bueno, ahora es el verde, pero vamos... Si no gana en los partidos de la derecha alternativa, no está siendo porque no ganen sus ideas. Es decir, sus ideas acaban calando, pero hay aunque también sea con otras caras, que dan menos miedo. Hay otro problema ahí, y es cuáles son esos valores de la Unión Europea, que son la ideología de género, son el homosexismo, son el multiculturalismo, son el anticristianismo y la islamofilia, porque es curioso, ¿no? El abortismo, etcétera. Esos son los valores actuales de la Unión Europea. No lo olvidemos. Ese es el tema. Holanda compraba ese paquete entero, excepto el último dato, en la islamofilia. Ese es el que Wilders negaba. Todo lo demás, efectivamente, lo compra. Pero bueno, al fin y al cabo, son holandeses. Ellos ya recuerda usted que preferían ser turcos a papistas, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen. Bueno, pues igual sí. Otro ejemplo que se nos ha pasado quizá por alto es el de Merkel y Alternativa por Alemania. Es decir, la evolución, casi un giro de 180 grados en cuanto a política migratoria en un par de años de Angela Merkel, que por cierto ahora las encuestas la dan como fuera no del Reichstag, pero sí del gobierno alemán. Vamos a ver, el discurso ha triunfado y esto me parece que es indiscutible. Si las políticas no acompañan al discurso, no hay que aventurar mucho para vaticinar que dentro de no mucho tiempo estos señores van a llegar al poder. Efectivamente, como decía Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Y también ha llegado el momento de que se acabe esta hora con la historia. Don Rafael Núñez Huesca, muchísimas gracias y buenas noches. Don Fernando Paz, muchas gracias. Un placer estar aquí. Y muy buenas noches. Y don Pío, nuestro editorialista e historiador de cabecera, muchas gracias. Pues igualmente. Y no olviden nuestros oyentes la necesidad de apoyar este programa. Es un programa que defiende la verdad. Pues así, hasta aquí hemos llegado en esta hora con la historia, no da para más. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Les habló Kiko Méndez Monasterio. Una hora con la historia, aquí